El año escolar 2017-2018 inicia este próximo 18 de septiembre para la primaria y el 2 de octubre para media diversificada, con cambios en el plan de estudio según lo anunciado por el ministro de Educación, Elías Jagua. Fecha que está sujeta a cambios de acuerdo al cronograma electoral que presenta el Consejo Nacional para los comicios de gobernadores que se tiene previsto se realicen en el mes de octubre. Desde el año 2014, el titular para ese entonces de la cartera escolar, Héctor Rodríguez, inició una consulta para la reforma curricular en el documento Proceso de Cambio Curricular en Educación Media. En ese momento ya se comenzaban a denominar las materias y asignaturas como áreas de estudio. Para septiembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro designó a Rodolfo Pérez como jefe de esa cartera ministerial, quien siguió con esa iniciativa e incluso ejecutó un plan piloto en el que iban a implementar el nuevo currículo en 400 planteles. Luego esa cifra bajó a 127 centros educativos y finalmente, un año después, lo instalaron en 68 planteles educativos en todo el país. Sin embargo, aún no se conocen en qué liceos fue aplicado. El titular del despacho educativo también informó que el nuevo programa de bachillerato comprenderá 44 horas para los alumnos de primero y segundo año y 46 horas de estudios para los jóvenes de tercero, cuarto y quinto año. De acuerdo con el nuevo plan de estudio, se encuentra basado en el resultado de una consulta nacional educativa. En un principio habían 6 planes de estudio en paralelo para el sector de la educación media general, pero será aplicado en instituciones públicas y privadas. Por su parte, los maestros temen que estos cambios en el currículo escolar produzcan deserción en las aulas y que los alumnos se fatiguen rápidamente al estar tantas horas en clases. Para conversar a profundidad de este tema, nos acompañará en el estudio de Reporte Estelar Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo Venezolano. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día numeral Reporte Escolar a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, faltan ya escasas 2 semanas para que se inicie el nuevo año escolar 2017-2018. Ya desde el Gobierno Nacional y específicamente desde el Ministerio de Educación se ha anunciado el nuevo plan de estudios que va a estar rigiendo nuestra educación en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con la educación básica, media y diversificada, o la educación pues acá en nuestro país. Y sobre eso se ha venido hablando hace algún tiempo, se hizo algunos avances, lo habían parado, pues hubo algunos escarceos allí, por supuesto críticas como es necesario en el cambio de este plan de estudios y finalmente pareciera que ya se va a aplicar. De esto vamos a hablar esta noche, es por eso que los invitamos desde ya a participar, a activarse a través de las redes sociales con nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @reporte_gb. Recuerde que también tiene nuestra cuenta en Twitter, @del Valle Canelón, @Canelón del Valle, y en Instagram del Valle Canelón. La etiqueta que estamos utilizando en la noche de hoy, numeral Reporte Escolar, por favor. Díganos cuáles son sus expectativas para el inicio del nuevo año escolar 2017-2018, qué opinión tiene además sobre la modificación del plan de estudio para la educación media y si cree que la modificación de este plan de estudio para la educación media sea beneficiosa para el estudiantado. Otra interrogante que tenemos esta noche es si está de acuerdo con que se modifique el plan de estudio para la educación media. Todas las respuestas, todas las opiniones que nos vaya a dar, por favor, pues utilice la etiqueta numeral Reporte Escolar. Para hablar de este tema tenemos nuevamente de invitado acá a Olga Ramos. Ella es coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela y, por supuesto, pues conocedora ampliamente del tema. Bienvenida, Olga Ramos, nuevamente a Reporte Estelar, a Globovisión. Este nuevo plan de estudios se va a iniciar ahora en el mes de septiembre para la educación media, o más que todo en octubre, cuando se inicie la educación media. ¿Y cómo ven ustedes desde el observatorio esto que se ha dado a conocer? Ya está en Gaceta, esta reforma que ya se venía hablando hace algún tiempo. Mira, lo primero que creo que es importante que manejemos es que una reforma no es solamente el horario de estudio. Y eso pasó cuando el año pasado se promulgó la resolución o el decreto ministerial 143 que contenía algunas pautas y lo más desarrollado del plan de estudio era el horario de clase. El horario de clase para tiempo completo y el horario de clase para medio tiempo. En este caso, el decreto ministerial es el 033, fue aprobado el 23 de agosto, promulgado en la Gaceta el 24, nosotros lo conocimos el 28 en la noche y el 29 lo empezamos a trabajar y el contenido son 14 artículos de los cuales
digamos, la mayoría tienen lineamientos como muy generales y lo más detallado es el horario, que en este caso, por cierto, no está el horario discriminado para los liceos a medio tiempo y entonces allí surgen una serie de preguntas. O sea, por ejemplo, la primera pregunta es ¿cómo van a ser los liceos que trabajan a medio tiempo, o sea, que tienen medio turno, para coexistir en las horas en las que se solapen? Porque si en vez de trabajar 34 horas tienen que trabajar 44 y 46, ahí hay unas horas en las que se va a solapar el liceo que está en la mañana con el liceo que está en la tarde. ¿Cómo se maneja eso a nivel administrativo? ¿Cómo se maneja eso en términos de gestión escolar? Van a estar los estudiantes compartiendo el espacio, pero unos en aula y otros en las áreas recreativas. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué tiempo se planifica eso? Porque hay una serie de detalles administrativos que no son irrelevantes, que son muy relevantes. Pero que deben además comunicarlo a los directivos de las diferentes instituciones de educación media y por supuesto también al profesorado. Así es, pero fíjate, ese primer detalle, y yo digo detalle porque aunque no es irrelevante, es uno de los puntos, nos dice a nosotros que el Ministerio entendió que no podía tener dos cargas horarias diferenciadas porque si tú necesitas 44 y 46 horas para que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender en educación media, no puedes decirles a unos que lo pueden hacer en 34. Entonces ya la discriminación que estaba planteada en la 143 se elimina con esta resolución, pero la pregunta es cómo van a ser los liceos porque en un momento donde tú no tienes tanto tiempo para ajustar las actividades de los liceos y para resolver lo que te decía el tema de la coexistencia de los horarios cabalgados, tú tienes que darle a los liceos una posibilidad de irse ajustando progresivamente. ¿Con cuánto tiempo debería hacerse eso según la visión que ustedes tienen? Depende, mira, podría hacerse inclusive con un año de anticipación porque hay algunos liceos que tienen que contratar nuevo personal, hay algunos liceos que tienen que reestructurarse y en el caso de los liceos donde van a coincidir los horarios cabalgados, pues tendrían que buscar soluciones que no necesariamente son sencillas de conseguir, por ejemplo. Sobre todo en estos momentos de la situación país que estamos viviendo, en los cuales tenemos unos niveles de inflación, que hay mucha migración en estos momentos de la educación privada a la educación pública por el tema del costo de la matrícula. Así es. Bueno, de eso vamos a seguir hablando porque nos toca hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar. Usted, por favor, no se retire porque seguimos hablando de esto al regreso de la pausa. Recuerde que tiene la etiqueta numeral Reporte Escolar para que opine en relación con este nuevo plan de estudio. Continuamos en Reporte Estelar y a esta hora, antes de continuar la entrevista con Olga Ramos, a quien tenemos de invitada acá en los estudios, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó también a representantes de SINAFUN, la Fuerza Unitaria Magisterial, le consulta su opinión en relación con el tema del nuevo cambio del plan de estudios y, por supuesto, el inicio del nuevo año escolar. Veamos qué le dijeron. El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, respaldó la modificación de la carga horaria para el año escolar 2017-2018, aseverando que esto resuelve una situación de subempleo en la que a su juicio se encontraban los docentes venezolanos. Además estaría a dedicación exclusiva en ese centro de trabajo. Y en términos de cómo es la distribución de la carga horaria que ha planteado el ministro de Educación, no es nada nuevo. Hay una jornada integral, como todos sabemos, que es la Escuela Bolivariana, que tiene 53.33 horas de jornada pedagógica, que son 8 horas diarias de 60 minutos. Quienes trabajamos como profesores por hora, quien tenga 36 o quien tenga 42 horas, no va a sufrir ningún cambio. Pérez destacó además la necesidad de dar continuidad a la modificación curricular en el sistema educativo, recalcando la importancia de ajustarlo a las nuevas realidades. Y el salto cualitativo que debe dar nuestra educación debe ir directamente proporcional a esa transformación tecnológica que necesitamos y por ende entonces la educación tiene que estar al servicio de esa transformación. La educación no puede ser estática. La ciencia sigue aumentando, la tecnología sigue aumentando. Y hoy en medio de la guerra económica estamos diciendo lo siguiente: los venezolanos y venezolanas tenemos que producir y para producir debemos tener las herramientas y es la educación quien debe prestar las herramientas para que
el ciudadano y la ciudadana no esté pensando en irse para otro país. Enmarcados en el proceso constituyente, Cinefún recordó la propuesta de ampliar la participación del Poder Central en el manejo de los planteles pertenecientes al sistema de educación pública. Nosotros creemos que debe haber una escuela única nacional. Ya las escuelas estadales y municipales son parte de una estructura y una visión de Estado muy vieja, y creo que debemos ir ya a la unificación de una sola educación única nacional, y que los gobernadores deben entregar el situado constitucional al Ministerio del Poder Popular para la Educación, y que todos los educadores estadales pasen definitivamente a una sola estructura de propuesta educativa, de propuesta pedagógica y de condiciones laborales. Entre otras propuestas, Orlando Pérez consideró necesario incrementar la participación de los docentes en los programas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela. El también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente destacó de este año escolar 2017-2018 los beneficios de los trabajadores, entre ellos el incremento salarial que va en torno al 15 y al 20%. Del Valle, con esta información el contacto va nuevamente contigo en el estudio, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos a través de nuestras redes sociales y participar en Twitter e Instagram como @reporte_GB. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte, y continuamos acá en los estudios conversando con Olga Ramos. Pues habíamos señalado que se necesita un tiempo, según la visión que ustedes tienen, debería llevarse esta adecuación, porque además hay dos pues, aspectos allí que hay que coordinar muy bien, por lo menos un año. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que realmente se dieron en este plan de estudios que según el gobierno pues se desarrollaron a través de 30 informes que han venido desarrollando desde el año 2014 hasta la fecha, que tienen 3 años y que lo que buscan es mejorar la calidad educativa pues existente en Venezuela? Mira, para completar un paréntesis, si tú necesitas, por ejemplo, que todos los liceos puedan tener la misma calidad, tú deberías tener, además de este espacio de transición, tú deberías tener un plan de construcción de nuevos liceos, porque la mayoría de los liceos en Venezuela son de medio tiempo. Y eso no existe. Entonces, si tú no tienes un plan de construcción que te permita tener suficiente infraestructura, nunca vas a poder tener a todos los estudiantes haciendo un buen proceso de aprendizaje. Pero para responder tu pregunta, el proceso que se venía desarrollando con la transformación curricular, que tuvo esta experiencia piloto hace un año y la experiencia en todos los liceos oficiales el año pasado, el año escolar pasado, tenía unas características y no tenía programas de estudio desarrollados como tal. O sea, tenía lo mismo, un horario con unas características determinadas. Por ejemplo, no existía las ciencias básicas separadas como asignaturas, sino que se unían en ciencias naturales. Y las ciencias sociales también estaban unidas en un área, y se crearon los grupos estables. O sea, todo lo que vivimos desde hace 2 años para acá, lo que hace este currículum es resolver los problemas que no pudieron resolver con la transformación curricular. Por ejemplo, no pudieron resolver la falta de docentes en física, química, biología y ciencias de la tierra, y además que no estaban formados para darlos de manera integral, entonces los separaron, y entonces ahora en vez de ver ciencias naturales en 3º, 4º y 5º año, se vuelve a ver física, química, biología y ciencias de la tierra, y además con el mismo horario que tenían antes de la transformación curricular. ¿Seguimos con las fallas y la falta de personal en esas áreas? Así es. Nosotros nos imaginamos que el Ministerio va a tratar de resolverlo con la chamba juvenil, porque anunciaron a principios, como entre el 10 y el 11 de agosto, anunciaron que parte de la chamba juvenil se iba a formar como docentes. Lo que pasa es que la formación iba a ser muy corta, iban a ser 12 semanas en la micromisión Simón Rodríguez, de las cuales las primeras 5 iban a estar dedicadas como solamente a estudiar, pero después son semanas de formación y de clases, porque se supone que los muchachos van a trabajar directamente en los liceos. Ahora voy ahí, ese programa de microchamba juvenil que es implementado, que es un micro, y has señalado además que es un micro, ¿cree que de verdad va a suplir la pretensión, o va a cumplir, mejor dicho, no a suplir, a cumplir la pretensión que tiene el gobierno de mejorar la calidad educativa cuando tenemos una preparación pues en tan poco tiempo? No, por supuesto que no. Fíjate, tú tienes, los docentes que trabajan en educación media están formados en física, química, biología, y aprenden física y enseñar física, aprenden química y a enseñar química, aprenden biología y a enseñar biología. O sea, no solamente es una formación general. Si tú tienes un muchacho que dan 5 años además al pedagógico, a las
universidades Así para es. formarse bien. Y si tú tienes un muchacho, por ejemplo, que se graduó de docente de primaria y quieres que con esa formación se convierta en un profesor de bachillerato, no lo puedes hacer en 12 semanas. Te tienes que tener mucho más tiempo y además va a ser un muchacho que va a estar comenzando su ejercicio profesional con jóvenes de 14, 15, 12, 13 años que no van a ser 10, van a ser 30, 35, 40 y él no va a tener las herramientas suficientes como para enfrentar un proceso de enseñanza de calidad. Entonces vas a poner a los estudiantes a sufrir un desarrollo de mala calidad y al docente a sufrir también porque no va a estar preparado para enfrentar los retos que va a tener al hacer su trabajo en una área que no domina, porque sencillamente no le dio tiempo de dominar. No va a tener las herramientas porque no tuvo el tiempo suficiente de preparación. Bueno, vamos a la pausa nuevamente, Olga, y al regreso vamos a continuar esta entrevista. Muy importante todo eso. Hay que revisar además qué otros artículos están contenidos en esta reforma. Un poco para que ya los profesores vayan pues buscando la información que ya está publicada en Gaceta y se vayan ambientando y un poco conociendo por ellos mismos, ¿no? Nos vamos a la pausa. Ustedes, por favor, sigan enviando sus comentarios. Numeral reporte escolar. El tema que tenemos el día de hoy es el nuevo inicio del año escolar y este plan de estudios que ha implementado el Gobierno Nacional para aplicarse a partir del mes de octubre. Ya regresamos. Y continuamos en Reporte Estelar revisando el día de hoy todo lo que tiene que ver con el nuevo currículo que se va a implementar a partir del próximo mes de octubre, cuando se inician las clases en la educación media. Hemos estado conversando la noche de hoy con Olga Ramos, pero a esta hora establecemos contacto nuevamente con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Veamos qué nos tiene en esta oportunidad. El presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, calificó como una improvisación los anuncios en torno a la modificación curricular previo al inicio del año escolar 2017-2018. En 4 artículos tú vas a cambiar todo el plan de estudios de la educación media venezolana. No se puede ser tan irresponsable, porque esto ya no es que es comunista o es adoctrinamiento, no, esto es irresponsabilidad, esto es piratería, esto es improvisación, y con los niños venezolanos no se puede improvisar. Entonces, ¿cómo vas a cambiar? Mira, cuando se va a cambiar un plan de estudio, tú tienes que llamar primero a las universidades para adaptar el recurso humano a ese nuevo plan de estudio. Uno de los problemas más graves que tiene la resolución del cambio académico es que resulta que aumenta horas de clase cuando en un liceo público que no construyeron más, resulta ser que son de tiempo parcial, aumentas la hora de clase, afectas al turno de la tarde y los muchachos del turno de la tarde, ¿cuándo van a ver esas horas? En la noche, en la madrugada. Es decir, todo esto es lleno de una inmensa improvisación, de una inmensa incertidumbre y un sistema educativo con improvisación e incertidumbre, lo que huele a un fracaso terrible. No obstante, Ecarri reconoció la necesidad de modificar el diseño curricular, esto con el objetivo de concretar una adecuación acorde al siglo XXI. Venezuela, la única manera de transformarla es a través de la educación, pero con una transformación académica adecuada. Esa transformación académica tiene que tener elementos de tecnología, esa transformación académica tiene que tener además una planificación muy seria y llamar a todos los factores de la sociedad venezolana a participar en un proceso de transformación bien serio y además desarrollar programas de emergencia. Para el presidente de la Fundación, la modificación de manera unilateral del diseño curricular se suma a otros problemas que afectan al sistema de educación pública en Venezuela. No hiciste nuevas escuelas, no las reparaste. Además de eso, no tienes programas de alimentación escolar, no tienes programas de acompañamiento escolar dado los niveles de violencia que hay en la escuela venezolana y alrededor de la escuela venezolana. No tienes ningún tipo de programa de acompañamiento frente al embarazo adolescente, que tú pasas por cualquier escuela pública de Venezuela y lo que te vas a encontrar son niñas en estado. Es decir, ¿qué vas a hacer frente a todas estas cosas? Esos programas no los están atendiendo. Ellos lo que están es resolviendo un problema de propagandismo político y ver cómo lo resuelven. Antonio Ecarri agregó a estas dificultades la situación de los docentes, situándolos como los profesionales de la educación con menor ingreso en el continente americano.
El presidente de la Fundación destacó que de persistir las condiciones actuales del sistema educativo público podría llegar la deserción en los sectores populares en torno al 70%. Del Valle, con esta información, el contacto va nuevamente contigo en el estudio, como siempre, invitando a la audiencia a seguir disfrutando de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos Porto Aporte, y continuamos con Olga Ramos ya para la parte final. Y en conclusión, ¿hacia dónde va esta reforma en este nuevo año escolar? Mira, lo primero que hay que decir es que el Ministerio tiene una gran deuda con el país porque tiene que explicarle muy bien qué fue lo que pasó, cómo se van a resolver los problemas que se generaron con esa transformación curricular y sus defectos y cómo se va a avanzar de ahora en adelante. Se necesita un documento con todos los programas de estudio detallados y planes a largo plazo para que de verdad esto tenga sentido como un cambio curricular que beneficie la calidad de la educación. Bueno, estamos muy agradecidos, Olga Ramos, por supuesto. Este tema da para mucho y ya estaremos conociendo más en detalles qué contempla y cómo se van.